Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando oren, deberían orar así. Todos aquellos que lo recuerden, me gustaría que me acompañaran recitando el Padre Nuestro. ¿Lo recuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos acabado de repetir la oración más perfecta que alguien pueda hacer. Y me atrevo a declararlo así porque fue la oración que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos cuando estos, en un contexto en el que habían visto a Jesús orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y les confieso que durante gran parte de mi niñez y de mi adolescencia recité muchas veces el Padre Nuestro. En ocasiones antes de tomar un bus o un tren, y acompañaba mi oración con la señal de la cruz. En ocasiones entonces utilizaba un rosario. O por momentos repetía el Padre Nuestro en mi casa cuando sentía que habían situaciones difíciles y quería que Dios interviniera de manera sobrenatural. Así que me vi muchas veces de rodilla en casa o quizás en un reclinatorio, en una gran catedral o en alguna otra iglesia, solo delante de Dios, orando el Padre Nuestro. Y sintiendo como que aquellas palabras, mientras más las repetía, podían funcionar como una fórmula mágica para lograr que Dios interviniera y contestara mi oración. Pero la belleza del Padre Nuestro también nos presenta un desafío. El Padre Nuestro puede llegar a ser tan familiar por lo bella que es la oración, por lo perfecta que es la oración. Sin embargo, todos corremos un riesgo. Corremos el riesgo de convertirla en una fórmula repetitiva y vacía. En una rutina donde apenas se pone el corazón. Pero déjeme decirle, cuando Jesús dio este modelo a sus discípulos, no se los dio para que lo recitaran de manera monótona, repetitiva, sin sentido o sin poner el corazón. Jesús les estaba dando un modelo, una base, un fundamento, una guía para aquellos que aun cuando lo habían escuchado varias veces orar, todavía no sabían orar al estilo de Jesús. Sabían orar porque eran judíos. Y los judíos eran enseñados a hablar con el Padre Celestial, con Dios. Era costumbre de los judíos orar a Dios. Y había muchas oraciones que se hacían. Pero esta oración es singular y es que ellos están observando a Jesús orar, acompañando a Jesús varias veces a orar. Y hay algo especial en la oración de Jesús. Entonces le dicen, cuando notan la diferencia entre las oraciones propias que utilizan los judíos para su devoción personal o familiar o en comunidad, para orar en la sinagoga o en el templo, ellos notan que en la oración de Jesús hay algo especial. Le dice: Señor, nosotros queremos aprender a orar como tú oras. Y Jesús entonces les dice: cuando ustedes oren, oren así. Y les presenta esta oración. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Lucas capítulo número 11, los versículos del 1 hasta el 4. Lucas capítulo 11, versículos del 1 hasta el 4, donde también está contenida esta oración. Y es que orar como Jesús oró, siendo guiados por el Padre Nuestro, teniendo en cuenta el contenido de la oración que Cristo enseñó a sus discípulos, nos va a ayudar a ti y a mí a conversar con Dios de una forma más genuina, más espontánea, no religiosa y profundamente personal. Vamos a descubrir cómo orar
con la misma autoridad y cercanía que lo hacía Jesús, haciendo de nuestra oración una verdadera conversación con nuestro Padre Celestial. ¿Sabías tú que Lucas al menos registra 10 ocasiones en las que Jesús oró? Y como su oración estuvo íntimamente relacionada con eventos cruciales, y para mí eso es importantísimo, como mientras Jesús oró en esos momentos en que Lucas el evangelista lo registró en su evangelio, esos momentos de oración, usted observa el contexto en el que ocurren y están sucediendo cosas tremendas. Y no quiero que usted pierda eso de vista. Y Lucas el evangelista ha llegado a ser conocido, o el evangelio de Lucas ha llegado a ser conocido como el evangelio de la oración. Y esto me permite entender una verdad crucial que hay en este pasaje de Lucas, capítulo número 11, versículos del 1 hasta el 4. Y es que yo creo a la luz de la Biblia, mientras estudio la palabra de Dios, que la oración tiene un impacto innegable. Y parece una declaración sencilla, pero hoy en el mundo cristiano no todos creen eso. En el mundo cristiano no todos creen eso. Y entonces minimizan la teología o la doctrina de la oración, limitándola únicamente a lo que la oración puede hacer en el carácter del creyente, más nada. Pero hay cristianos hoy que oran y no creen que cuando tú oras y pides a Dios, Dios puede intervenir cambiando lo que Él quiera cambiar, porque es soberano. E interviniendo de manera sobrenatural, respondiendo a la oración del creyente. No todos los creyentes hoy creen eso. Pero cuando vemos en los evangelios los momentos en que Jesús oró, muchas de sus oraciones, después de haber orado, estuvieron acompañadas de acontecimientos increíbles. Por eso me atrevo a decir a la luz de la Biblia que la oración tiene un impacto innegable. Y no es una mera conjetura mía, quiero que observe con cuidado las evidencias de esta verdad que nos está revelando el pasaje bíblico. Por ejemplo, en Lucas capítulo número 3, uno de esos momentos en los que Jesús oró. Versículos 21 al 22, dice la Biblia, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Miren lo que pasó. El cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que aquí Jesús ora y sucede algo. El cielo se abre. Dios en la persona del Espíritu Santo se manifiesta corporalmente a través de una paloma, pero además la voz audible de Dios se escucha diciendo, este es mi hijo amado y lo que acaba de hacer me complace, estoy complacido en mi hijo. Y todo eso ocurre mientras Jesús está orando y es bautizado. Así que es un evento espectacular y nunca antes visto por los seres humanos. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque Cristo, Dios hecho carne, está siendo bautizado y en el momento en que está siendo bautizado empapa todo eso de oración y mientras está orando ocurre lo que les acabo de describir en el texto bíblico. Nunca nadie había visto algo así. Jesús amaba orar. Y la palabra de Dios nos revela mucho sobre la práctica de la oración en la vida de Jesús. La oración era parte de la vida cotidiana de Jesús. No era un acto religioso, formal, para una ocasión o solo para el domingo cuando voy a la iglesia. La oración formaba parte del estilo de vida de Jesús. Así que intencionalmente Jesús la hacía acompañar de soledad y aislamiento. Usted va a ver muchas ocasiones en las que cuando los evangelistas registran que Jesús está orando, se aparta de la multitud, se aísla y dedica tiempo a orar. Por ejemplo, cuando usted lee Lucas 5:16 dice, mas Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Que puede significar a lugares donde no había gente, lugares tranquilos, lugares aislados de las multitudes. Y los momentos de oración de Jesús fueron profundos y extensos también. No fue cumplir con un mero acto religioso. Fueron momentos de mucho significado. Y yo los puedo catalogar como momentos de oración de calidad. Otro pasaje que me gustaría llamar vuestra atención es Lucas capítulo número 6, versículos 2 y 3. Dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Una vigilia completa. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y quiero que noten esto, Jesús está orando y está aconteciendo también algo increíble. ¿Sabe por qué? Porque después de toda esta noche de oración, Jesús comienza a elegir a 12, que la mayoría de ellos fueron usados por Cristo, por Dios mismo, para cambiar la historia del mundo. La oración tiene un impacto.
Y antes de Jesús elegir a 12 hombres, que la mayoría de ellos van a impactar al mundo, proclamando el evangelio, después haciendo milagros, llamando a la gente al arrepentimiento, todo eso ocurre en un contexto en el que Jesús está empapando todo eso de oración. La oración, hermanos, tiene un impacto innegable. Jesús ora y seguidamente elige a estos hombres que en su mayoría cambiarían el mundo. La oración era también una práctica común en la vida de Jesús. Pero pensemos por un momento, piensen esto. ¿Qué necesidad tiene Dios mismo hecho carne, el hombre perfecto, de orar a Dios Padre? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué necesidad tenía Cristo de pedirle a Dios algo? Él es Dios mismo. Pero también la Biblia nos dice que es 100% hombre y que está viviendo una vida perfecta delante de Dios, agradando al Padre. Y la manera en que Jesús oró y la importancia que le concedió a la oración, creo que por eso Jesús oró, nos está dando un modelo a todos los seguidores de qué es la oración, cómo deberíamos orar, qué importancia debería tener la oración para nosotros. Pero también deberíamos prepararnos para que cuando oremos esperemos que cosas ocurran de parte de Dios. Esperemos con expectativa lo que Dios va a hacer, porque le hemos pedido no a cualquier persona, le hemos pedido al soberano y todopoderoso creador de los cielos y de la tierra. Así que deberíamos esperar que algo ocurra. Jesús oró además para enfatizar que necesitamos orar, que si Él, Dios hecho hombre, oraba, nosotros también deberíamos orar si lo seguimos a Él. Y en el contexto anterior al texto que estamos considerando hoy en Lucas capítulo 11, Lucas, el médico, narra un evento singular. Jesús está pidiendo a un grupo también, esto me llamó muchísimo la atención, de 70 de sus seguidores que vayan, prediquen el evangelio, pero les pide algo, dice, rueguen al Padre, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Así dice Lucas capítulo 10, versículo 2, rueguen, pidan a Dios que envíe más obreros a sus mies. Y unos días después, cuando estos 70 regresan de gozo, mirando que se les sujetaban los demonios, que la gente era sanada, que Dios se manifestaba de manera milagrosa y todo, estaban orgullosos por todo lo que estaba sucediendo. Jesús, una vez más, ahí ora en público delante de aquellos 70. En Lucas 10, 21 dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, escucha este vocablo, este vocativo, Padre, así te agradó, delante de más de 70. Y aún antes Lucas nos indica que Jesús oraba y al hacerlo se apartaba de las multitudes. Pero note esto, hubo varias ocasiones en las que Jesús cuando iba a orar se hacía acompañar de sus discípulos. Así que Jesús estaba modelando para sus discípulos como un hombre que camina con Dios y quiere agradar a Dios, ora y depende del Padre Celestial. Y es muy probable que sus discípulos hayan tenido la oportunidad de escuchar muy de cerca cómo oraba Jesús. Y me atrevo a decirlo porque el texto bíblico en Lucas 9:18 dice así, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Así que ellos pudieron escuchar las oraciones de Cristo muy cerquita de él. ¿Sabías tú que el círculo más cercano de discípulos lo acompañó incluso a un monte? Donde ¿qué fue lo que hizo Jesús? Orar. Y mientras oraba, dice la Biblia, que cambió su semblante, se transfiguró. Y esta es una evidencia más para aseverar que la oración tiene un impacto innegable. Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, mientras experimentaba lo que es la oración, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Así que está ahora Jesús orando y mientras lo hace, mira lo que sucede. Por eso creo que la oración tiene un impacto innegable. Se transfiguró, aparecen Moisés y Elías, 2 de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, que bajan del cielo a hablar con Cristo en la tierra. Y Jesús, Moisés y Elías están siendo rodeados de gloria. Hablan de un evento crucial, el cumplimiento de la misión de Jesús. Y este es otro evento singular e increíble que ocurrió durante un tiempo de oración de Jesús. Y al leer los evangelios nos percatamos que los discípulos ven repetidamente a Jesús orar. Y en medio de esos tiempos de oración significativos presencian escenas increíbles. Pero, note esto, los discípulos
presenciando todas aquellas cosas que no hemos presenciado tú y yo, ellos están preocupados por otras cosas, que para ellos son más importantes. Por ejemplo, ¿quién es el mayor entre nosotros, Señor? Jesús está orando, los está invitando a orar y mientras ora ellos presencian cosas increíbles, magníficas, que nosotros quisiéramos poder presenciar, pero en su mente está en otra cosa. Por ejemplo, en Lucas 9:46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Luego vemos a Marta preocupada por trajines diarios y las responsabilidades hogareñas cuando Jesús está trayendo la atención a lo que es más importante, las cuestiones espirituales. En Lucas 10:41 responde Jesús y le dice, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. Nosotros nos parecemos a ellos también. Jesús nos está llamando a orar para que experimentemos cosas increíbles, para que veamos que la oración tiene un impacto innegable. Pero tú y yo seguimos preocupados por otras cosas que creemos que son más importantes. Y si todavía no te convences de eso, pregúntate a ti misma y a ti mismo. La semana que acaba de pasar, ¿cuánto tiempo dediqué a orar a Dios? A tener tiempo a solas con Dios. A escuchar la voz de Dios. A pedirle a Dios que interviniera en mi situación o en la situación de mi familia o de mi pueblo o de mi gente. ¿Cuántas veces hice eso esta semana? Hermanos, una de las razones por las cuales creo que la oración tiene un impacto innegable es porque la oración nos enfoca en lo que es verdaderamente importante. Y si al menos Dios logró eso en nosotros, ya ha pasado algo de impacto innegable. Porque hoy más que nunca los seres humanos nos entretenemos, nos distraemos como nunca antes. ¿Cuántos tienen teléfonos inteligentes? Ahí está. Pero cuando oramos nos estamos enfocando en lo que es verdaderamente importante. Jesús ora y enseña sobre el reino. Jesús ora y orando acerca el cielo a la tierra y el hombre perfecto en humanidad se conecta con el Padre Celestial. Pero los discípulos se mantienen preocupados por lugares de privilegio, están demasiado ocupados y afanados por lo terrenal. Por lo tanto, Jesús se mantiene llamando la atención una vez tras otra vez a sus seguidores de qué es lo primero, qué es lo más esencial, qué es lo más valioso. Caminar, hablar con Dios, conocerlo, cultivar una relación genuina con Él, enfocarnos en el desarrollo de nuestra espiritualidad. Y Jesús llama la atención de ellos, llamándolos a orar así, le dicen, rueguen al Señor. Ustedes si van a orar, oren así, llamen. Toquen a la puerta, pidan, crean que Dios va a hacer. Oren, oren, oren. Y uno de sus discípulos, que no sabemos cuál fue, después de oír de nuevo a Jesús orando, dice, Señor, tú nos puedes enseñar a orar. Y por supuesto, Jesús responde esa petición. Y en estos versículos que aparecen contenidos en lo que conocemos como la oración del Señor o el Padre Nuestro, déjenme decirle, hay muchísima teología sobre oración que no me da tiempo a explicar, mucha teología sobre la Trinidad, mucha teología también sobre el ser humano y cómo podemos acercarnos a Dios. ¿No les resulta curioso que ellos habían escuchado o visto también a los discípulos de Juan que sabían orar? Ahí lo dice el pasaje. Ellos habían escuchado que los discípulos de Juan le habían pedido a Juan el Bautista, Juan, enséñanos a orar. Juan oraba también, era un hombre tremendo. Así que de alguna manera probablemente en sus interacciones de los discípulos de Cristo con los discípulos de Juan habían escuchado a los discípulos de Juan orar, pero lo dicen, hay algo especial en Jesús. Nosotros pudiéramos aprender a orar como los discípulos de Juan el Bautista, pero queremos aprender a orar como el Señor. Y algunos estudiosos dicen que efectivamente entre los rabinos o maestros judíos, cada uno tenía su propio estilo de oración y aquellos a quienes discipulaban, esos discípulos, de alguna manera imitaban el estilo de oración del rabino que los había enseñado a orar. Se los voy a ilustrar de esta manera. Yo tenía 13 años cuando llegué por primera vez a una iglesia bautista. Lo único que sabía era rezar el Padre Nuestro, la Ave María y pedirle a San Judas Tadeo que me diera una novia algún día. Y sucede que llego a la iglesia, de pronto la veo así vacía y digo, aquí los santos, ¿dónde están? Me dicen, no te preocupes que van a llegar más tarde. De pronto me presentan al que yo pensaba que era el cura y el hombre me presenta, mira, este es mi esposo y mis hijos. Y todo me resultó rarísimo. Quizás a ustedes también les resulta raro entrar a un lugar así. Y fue mi pastor, mientras predicaba y enseñaba, quien me enseñó lo que es la oración, porque yo tenía otro concepto de lo que era orar. Y yo recuerdo, jamás he olvidado, solo tenía 13, 14 años, pero miren el impacto de un hombre que ora. Muchas veces vi también a mi pastor de rodillas orando los sábados en servicios de oración. Lo escuchaba orando cuando terminaba de predicar o empezaba a predicar. Y mi pastor siempre comenzaba sus oraciones. Padre nuestro, te damos gracias por tus bondades y misericordias.
Y siempre terminaba así: en ti esperamos y confiamos, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué quiero decirles con esto? Primero, me impactó con su manera de orar. Segundo, jóvenes de otras iglesias podían saber que nosotros éramos de la primera iglesia bautista de esa ciudad y que nuestro pastor era Homero Carbonell, porque muchas veces entonces los jóvenes que empezábamos a ser discipulados imitábamos expresiones que mi pastor usaba para orar. Era lo mismo que pasaba con Juan el Bautista. Usted escuchaba a un discípulo de Juan el Bautista y podía decir: por cómo ora, este es discípulo de Juan el Bautista. Y los discípulos de Cristo querían eso. Queremos aprender a orar, porque el estilo de oración de Jesús podía ser también una manera de identificarse como seguidores de Jesús. Y cuando llego al seminario, ya yo conocí a algunos pastores en la isla, pero cuando empiezo a oír compañeros míos, estudiantes del seminario, cómo oraban, yo decía: este debe ser un discípulo de este pastor, porque ora idéntico. Casi que dice lo mismo. Qué bien aprendió de su pastor. Y era algo así. Déjame decirte algo: cuando tus hijos te escuchen orar, si es que tú oras en tu casa, te van a pedir que les enseñes a orar. Y quizás alguno de ellos ya hasta repite frases que tú dices cuando oras. Y es lo que está pasando aquí. Estos discípulos querían aprender a orar como Jesús. ¿Por qué? Quizás querían ser identificados públicamente como seguidores de Cristo por la manera en que Jesús oraba. Creo también que ellos habían visto el poder sobrenatural de Cristo manifestado de muchas maneras y probablemente estaban asociando y conectando que dicho poder era respuesta a las oraciones de Jesús. Por eso querían orar como Jesús. Probablemente también ellos no sabían cómo orar como lo hacía Jesús usando ese mismo estilo y querían aprender. Y eso es bueno. Quizás notaron algo muy diferente en las oraciones de Jesús, porque sabían que había algo especial en Jesús y en sus oraciones. Pero yo creo que los discípulos de Cristo aquí le están pidiendo: Señor, enséñanos a orar. Sencillamente porque querían crecer en su vida de oración. Y cuando pedimos a otros que nos enseñen algo bueno, estamos demostrando interés en aprender. Los discípulos de Jesús pudieron pedirle a los discípulos de Juan el Bautista que los enseñara a orar, pero deciden pedírselo a Jesús. Y Jesús atiende la petición y les dice: ustedes cuando oren digan esto. O díganlo de la siguiente manera: oren así. Pero hermano, no es para repetir sin sentido esa oración. Es para que tuvieran una base, una guía. Cuando vayas a orar, al menos de esta manera puedes encauzar tus oraciones. Así que Jesús les presenta un modelo, un fundamento. Y la oración que Jesús les muestra podía ser aprendida por el grupo de discípulos. Quiero que vean también este detalle. Esto nos dice que todo discípulo de Cristo que quiera aprender a orar como Cristo puede usar el Padre Nuestro como un modelo. Y me llama muchísimo la atención que Jesús no dedicó algunas porciones específicas para decirle: a ver, Pedrito, mira, tú, yo conociéndote bien como te conozco, deberías pedirle a Dios que te libre de tentación. Y tú, Santiago, conociéndote como yo te conozco, deberías pedirle a Dios, que eres un poco rebeldito, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios en tu vida como se hace en el cielo. No. Jesús, conociendo la necesidad de cada uno de ellos y sabiendo la naturaleza humana, presenta un modelo de oración que todos ellos pueden abrazar y orar a través de ese modelo. Jesús pudo verlo de esa manera porque conocía las necesidades específicas, la personalidad, la mentalidad de cada uno de aquellos discípulos. Sin embargo, enseñó al grupo cómo debían orar teniendo en cuenta todos aquellos aspectos de la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Por lo tanto, hermano y hermana mía o amigo, este es un modelo general que se aplica a todas las necesidades de cualquier discípulo de Cristo. Úsalo para orar, si no sabes cómo orar todavía. La segunda razón por la cual creo que la oración tiene un impacto innegable es porque, además de enfocarnos en lo más importante, la oración genera comunión entre los creyentes, una comunidad de creyentes. La oración además le iba a dar a los discípulos ese sentido de comunidad. Orar no es solo para la devoción individual o personal. Orar genera comunidad. A los hispanos nos encanta reunirnos alrededor de la comida. Y no sé por qué nos hemos ganado esa fama. O sea, al final todo ser humano come y le gusta la comida. De cualquier cultura que sea o de cualquier nación que sea. Pero no sé, nosotros hay algo especial que nos encanta reunirnos a comer unos tamales, un pozole, un atole, unas pupusas, unos tequeños, unas croquetas. Pero ¿saben qué une en comunión a los creyentes? Y los judíos también se reunían alrededor de la comida. Pero si algo une a los creyentes es la oración. Nos da sentido de comunidad. ¿Saben por qué? Porque cuando yo le digo a un hermano mío, ¿cómo puedo orar por ti?
o déjame orar por ti, después que me abra su corazón y me cuenta su carga y su desafío, yo me estoy identificando con el dolor ajeno. Y me estoy poniendo de acuerdo con otro para ir a la presencia del soberano a orar y interceder por ese hermano amigo. La comunión de los creyentes se fortalece, créeme, cuando nos reunimos alrededor de la oración. Si sientes que tu matrimonio está siendo desafiado y se sienten fríos, separados, apáticos, invita a tu esposo a orar o a tu esposo. Dile, no quiero más nada contigo, lo único que quiero es orar. Ustedes verán cómo cambian cosas. Si tienes un hijo en rebeldía también, dile, ok, quizás no quieras conversar conmigo. ¿Me permites orar por ti? Hermano, ustedes quizás ustedes ya lo conocen, pero saben que he tenido experiencias. Y esta semana me ocurrió de nuevo. Una vez en un restaurante, esta vez en otra reunión con otra persona. Pero lo único que hice fue esto. Miré a los ojos de la persona y le dije, oye, ¿cómo puedo orar por ti este tiempo? En el primer caso fue una mujer. Se me echó a llorar. En otro caso fue un hombre y pasó lo mismo. ¿Saben por qué? Porque esa pregunta invita a que la gente abra el corazón, se muestren vulnerables y diga, yo necesito que Dios haga esto en mí. Y cuando usted tiene a alguien así delante, después no vaya con el chisme a otra persona de tú sabes que fulanito está pidiéndole a Dios. La oración no es para chismear, aunque algunos la agarren para eso, es algo sagrado. Pero si alguien abre su corazón con esa confianza y te muestra vulnerabilidad, primero, sé discreto, no compartas con otro lo que te está compartiendo, pero entiende que hay alguien que está conectándose contigo a través de una petición de oración. Y nosotros necesitamos más de eso en la iglesia. Por eso siempre les animo, únanse un grupo. Y cuando compartan juntos, aprovechen y oren unos por los otros, porque cuando oramos, eso fomenta el sentido de comunidad entre los creyentes. Y a pesar de cualquier diferencia que podamos tener de criterios o de temperamento o personalidad, la oración nos une porque somos hijos diferentes, pero amando a un mismo Padre y pidiendo a ese mismo Padre que intervenga de manera sobrenatural en nuestras vidas. Y cuando pedimos por las necesidades o desafíos de otros, estamos desarrollando compasión e identificación por las necesidades ajenas. Cuando oramos en comunidad se fortalece el compañerismo y al orar en comunidad estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, pero también de los primeros creyentes. Cuando usted lee en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron como 3,000 personas a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, la comunión, partían pan, comían. Dice la Biblia después, y en la oración. Así que la oración es una práctica común de los primeros creyentes. Y la tercera y última razón por la cual estoy convencido a la luz de la Biblia que la oración tiene un impacto innegable es porque ella nos permite comprender más a Dios como nuestro Padre. A mí me admiran, me fascinan, me atraen, me atrapan muchas características de Dios. Pero si hay una que me conquista, ¿saben cuál es? La paternidad de Dios. Y yo sé que hay experiencias en la vida de uno, quizás en la infancia o en la adolescencia, en la que si fuiste un hijo abandonado, que nunca conociste a tu padre, o tu padre abandonó a tu madre y te dejó, o tu padre te maltrató, o tu padre hizo cosas que no tenía que hacer, te cueste trabajo entender esa imagen y ese rol de Dios como padre. Pero si tú quieres experimentar genuinamente que es un padre que ama, un padre que sana, un padre que cuida, un padre que perdona, un padre que restaura, un padre que levanta, un padre que si tiene que mover los montes, los mueve por amor a ti. Necesitas conocer a Dios. Esa es la paternidad de Dios obrando y manifestándose en la vida de sus hijos que vienen sinceramente a pedir su intervención sobrenatural. Cuando oramos, hermanos, experimentamos un poco más lo que es la paternidad de Dios. Fíjense cómo inicia esta oración. Padre nuestro. No dice, cuando ustedes oren, díganle, Creador del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, justo. Díganle, comiencen así. Padre nuestro que estás en los cielos. En la oración se experimenta la paternidad de Dios. Y la expresión Padre para dirigirse a Dios es clave. Es la manera en que Jesús está comenzando la oración, dirigiéndose como Padre. Así que para vivir orando a Dios necesitamos conocerlo primero como nuestro Padre Celestial. Les tengo una pregunta. Bueno, y en el caso de una persona que no conoce a Dios, si le pide a Dios, eventualmente Dios le responderá. Hay evidencia bíblica de que sí. Si usted lee el Antiguo Testamento, uno de los peores reyes que tuvo Israel fue Acab.
Y cuando se vio en aprieto, dice la Biblia que Acab clamó a Dios. Está registrado en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 25 al 29. No me da tiempo ahora a abordarlo todo, pero léalo con calma en su casa. Primero de Reyes 21, del 25 al 29. Dice la Biblia que no hubo un rey más malo como Acab hasta ese momento, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Dios y que fue en gran manera abominable. Es la expresión que utiliza la Biblia. Dice, y sucedió que cuando Acab oyó algunas palabras de juicio que Dios le comunicó, y se rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab, ese rey abominable, se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Y Dios intervino y cambió la historia de lo que estaba profetizado para Acab. El otro caso es Nabucodonosor. No he conocido todavía, bueno, sí los he conocido. Reyes tan orgullosos como este hombre, que cuando miraba el reino se le inflaba así el ego como a ningún otro y decía, miren lo que he logrado, soy grande, soy poderoso. Y Dios le dijo, tú vas a conocer quién es el soberano y el grande de verdad. Y en Daniel capítulo 4, versículo 34, Nabucodonosor se humilla y dice, y yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Era un hombre pagano, no estamos hablando de un hombre piadoso, ni de alguien que amaba a Dios, pero se humilló, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé glorificar al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Así que cuando vemos varios casos, incluso otros, Dios puede contestar la oración de una persona pagana que no le conoce, usando circunstancias extremas que lleven a la persona a clamar a Él y a reconocer la grandeza y el poder de Dios. Lo he visto. Personas que decían, yo no creo en Dios, no creo en nadie. Cuando la tuerca les apretó, ay Dios, si tú existes, ellos saben que existes. Si tú existes, ayúdame. Y he conocido casos que Dios les ha respondido. Pero en el caso del creyente, así funciona la oración. Llegamos a Dios, tenemos libre acceso a Dios. Cada vez que querramos. ¿Saben por qué? Por lo que Cristo es en la cruz del Calvario. Y por su resurrección entre los muertos. A través de Cristo podemos llegar al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también van a conocer al Padre. Y luego en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos los creyentes confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora la oración del Señor abarca necesidades existentes básicas de los seres humanos. En ella el Señor nos invita a pedirle a Dios provisión de alimento y sustento para nuestra sobrevivencia. Versículo 3. Nos pide y nos anima a suplicar perdón de nuestros pecados para nuestra santificación como creyentes. Versículo 4. Y también nos anima a pedir a Dios protección de la tentación y del mal. Y esta oración del Señor, con esto termino, registrada en Lucas 11, intentan revelarnos a Dios como un Padre que es amoroso. Y lo vamos a ver en los versículos siguientes, los próximos domingos. Un Padre que es misericordioso, a quien tú en medio de cualquier circunstancia te puedes acercar esperando con expectativa la intervención sobrenatural de Dios. Les invito a que nos pongamos en pie. Y si alguno de ustedes dice, yo quisiera experimentar ese Dios y yo quisiera acercarme a Él como su hijo y su hija, pero hasta hoy yo no había creído en Dios, quiero invitarte a que tú le confieses tus pecados a Dios y creas en Cristo como el único Salvador, el único que puede salvarte por lo que Cristo hizo en la cruz, por su resurrección y que tú recibas vida eterna. Así que ahora voy a hacer dos oraciones. La primera oración es para ti, que si quizás no sabes cómo orar, hoy le pidas a Dios que te perdone de tus pecados y te haga una hija de Dios o un hijo de Dios. Y la segunda oración que voy a hacer es para aquellos que ya somos hijos de Dios y queremos que Dios intervenga de manera sobrenatural en nuestras vidas. Así que si tú nunca has pedido perdón a Dios por tus pecados y quieres recibirle hoy, por favor cierra tus ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y si tú quieres experimentar a Dios como tu Padre, dile con tus propias palabras esta oración. Dios, te doy gracias por tu amor y te doy gracias. Yo sé que eres un Dios justo y que castiga la maldad de los hombres, pero que también eres un Dios de amor, que me amó desde la eternidad, y en esta hora reconozco mis pecados delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz para salvarme y creo también que Él resucitó entre los muertos para darme vida eterna.
Perdona mis pecados. Yo quiero recibir en esta hora el regalo de la vida eterna. Así que te ruego, Dios, que me hagas una hija tuya, que me hagas un hijo tuyo y que me ayudes a caminar contigo siempre. Padre, en esta hora oro por mis hermanos y hermanas que están pasando por necesidades, por problemas, por desafíos. Te pedimos perdón por las veces en que nos hemos alejado de la oración y de tu presencia. Y te imploramos que nos acerques más a ti, oh Dios. Que podamos salir de esta mañana con la determinación firme de cultivar más nuestra espiritualidad, buscando tu rostro, dedicando tiempo a orar y permitiendo con esos tiempos de oración podamos escuchar tu voz de manera clara, edificándonos, transformándonos, cambiándonos y dirigiéndonos en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que ora. Y que ora creyendo que tú eres un Dios soberano y todopoderoso, capaz de intervenir en nuestras vidas, en nuestras familias, en las naciones y hacerlo de manera sobrenatural, transformando las vidas, cambiando las circunstancias para bien y manifestándote como el Dios todopoderoso que eres y nuestro Padre Celestial. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Y si tú oraste hoy para recibir a Cristo, hay un grupo de hermanos aquí delante. Queremos orar por ti y entregarte un libro que te va a ayudar a conocer más de Cristo. Para aquellos que se registraron para el almuerzo del pastor, por favor vengan aquí delante. Mi esposa les va a guiar al salón donde tenemos el almuerzo con el pastor. Y a los demás les animo a que traigan algún invitado el próximo domingo y que vengamos juntos para seguir adorando a Dios. Que el Señor les bendiga. Tengan excelente domingo.